Comenzaremos este acto entonando el himno nacional, el himno del Estado de Israel y el himno de los partisanos en idioma yiddish. Einmal als du gehst im letzten Tag, Himmeln bleien verstellen blühe Tag, kommen wir doch unser Reis gebete schon, es wird verfolgt und unser Tritt wir seinen doch. Kommen wir doch unser Reis gebete schon, es wird verfolgt und unser Tritt wir seinen doch. In dem Palmenland des weißen Land von Schnee, erkennen du mit unser Bein, mit unser Weh, wo gefallen dieser Schritt von unser Blut, protzen wir doch unser Gure, unser Mut, wo gefallen dieser Schritt von unser Blut, protzen wir doch unser Gure, unser Mut. Agradecemos profundamente a todos ustedes la presencia en este acto de conmemoración del aniversario número 82 del levantamiento del gueto de Varsovia, fecha cumbre en el calendario del movimiento judío progresista y en particular de nuestra institución. Queremos agradecer también la presencia entre nosotros de la señora vicepresidenta de la República, ingeniera Carolina Cose. Agradecemos también otras autoridades nacionales y departamentales,
representantes diplomáticos y de partidos políticos, así como de representantes de numerosas organizaciones sociales e instituciones amigas. También queremos agradecer todos los mensajes de adhesión que hemos recibido. Seguidamente, escucharemos el mensaje de la Comisión Directiva de la Asociación Cultural Israelita, Dr. Jaime Shiklovsky, a cargo de nuestro compañero profesor Daniel Selenek. Ahí está bien. Gracias. Bueno, primero que nada quería agradecer la invitación a la directiva y a todo el club. Para mí la verdad que esto es muy importante y es un honor que me dejen leer la proclama del club. Muchas gracias. Buenas noches. Autoridades presentes, instituciones amigas, compañeros y compañeras. Nuestra institución, como cada abril, conmemora el heroico levantamiento del gueto de Varsovia. Este adquiere especial relevancia porque se cumplen 75 años del nacimiento de nuestra institución, Dr. Jaime Shiklovsky, parte del movimiento judío progresista del Uruguay, fundado con el aporte de cientos de colaboradores que llegaron a nuestro país tras sufrir en Europa penurias económicas o perseguidos por ser judíos, muchos de ellos por profesar ideas de avanzada. La construcción del palacio, como lo denominaban, fue una respuesta a la pretensión del nazismo de destruir la vida y la cultura judía. En el Palacio Shiklovsky se abrieron jardinería y escuela, grupos de teatro y coros, gimnasio, biblioteca y un lugar cálido y fraterno para socializar. Tampoco debemos olvidar que este pasado marzo se cumplieron 90 años del cotidiano Unser Freund, editado en yiddish, fundado en marzo de 1935 y cuya publicación duró 40 años hasta 1975. Periódico que informaba sobre la actualidad judía en el Uruguay y en el mundo, y desplegó siempre una esclarecedora y tesonera campaña, alertando sobre los peligros de los rebrotes del nazifascismo y antisemitismo, y siempre a favor de la paz. En este 82 aniversario del levantamiento del gueto, hemos elegido apenas algunos episodios que ejemplifican la barbarie nazifascista que tuvo el objetivo de eliminar a los 11 millones de judíos que habitaban en Europa. Los nazis crearon más de 400 guetos, la mayoría en Europa Oriental, ocupada por los alemanes, como una medida provisoria para controlar, segregar y finalmente exterminar a la población judía. Con la implementación en 1942 de la solución final, los nazis procedieron a destruir sistemáticamente los guetos, deportando a los judíos a campos de exterminio o de trabajo forzado. El de Varsovia fue el más grande. Nace en noviembre de 1940 y en 2 años y medio fueron hacinadas en él más de 450.000 personas. El hambre, la escasez crónica, los inviernos duros y la falta casi total de servicios públicos resultaron en brotes epidémicos y una alta mortalidad. Ludovic Hirschfeld resume así las condiciones de supervivencia. A nuestras espaldas se ha cerrado la puerta de la vida. ¡Qué espectáculo tan horrendo! Estamos sucios, llenos de piojos, atormentados por el hambre. Somos unos parásitos humanos que, pese a todo, luchamos por conservar nuestra vida. En esas terribles condiciones, los niños ayudaban a alimentar a parte del gueto. Eludiendo los muros, pasaban al otro lado para conseguir pan, papas y otros alimentos para sus familias. Muchos fueron atrapados y murieron en sus intentos. La poeta Henrika Lazoguert, asesinada en Treblinka, escribió estos versos conmovedores. A través de una apertura en la oscuridad,
alambres, ruinas y vallas, hambriento, arrojado, decidido, pasaré como un gato. Y si la mano del destino me atrapara y una bala interrumpiera mi acción, ¿quién, madre mía, quién te traerá mañana tu pan? Los nazis cometieron asesinatos en masa. El término más correcto sería genocidio. En el caso de los judíos fueron 6 millones, pero recordemos que también pretendieron exterminar, además de a los que se oponían a sus ideas políticas, a los gitanos, negros, homosexuales, gente con capacidades diferentes, es decir, a todos los que según ellos amenazaban la pureza de la raza aria. A mediados de 1942, solo quedaba algo más de 50.000 judíos en el gueto de Varsovia, que comienzan a organizarse y a generar las primeras acciones de resistencia armada contra la barbarie nazi. Liderados, entre otros comandantes, por el joven Mordejai Anilevich, provocaron muchas bajas e hicieron retroceder en varias oportunidades a la tropa nazi que rodeaba el gueto. Si bien este levantamiento no fue el primero, ya que hubo otros intentos anteriores, fue el más significativo, por lo que duró, por lo que se logró y por su legado. Es importante destacar que a pesar de las condiciones infrahumanas en las que vivían los habitantes del gueto, supieron siempre mantener una cierta actividad cultural, religiosa y de educación para sus niños y adolescentes. Estos elementos, junto a la capacidad de unión en la diversidad de los diferentes sectores sociales, políticos e ideológicos que existían en esa comunidad confinada, fueron fundamentales para enfrentar a la maquinaria bélica de la bestia nazi. Los heroicos combatientes tenían un objetivo común: la lucha por la vida y la libertad, por su libertad y también por la libertad del ser humano, por la libertad de vivir en condiciones económicas, sociales, culturales, políticas e ideológicamente dignas. Ese es el legado que nos dejaron. El homenaje que realizamos a los combatientes del gueto de Varsovia está siempre enmarcado bajo la consigna no olvidar, no perdonar. No olvidar es para nosotros no solo recordar el pasado, sino tener una actitud militante en el presente y de cara al futuro, bregar por el progreso de todos los pueblos y su convivencia en paz. No olvidar es reconocer el genocidio del pueblo judío y el de tantos otros a lo largo de la historia. Es el compromiso de que nunca más sucedan estos hechos tan dolorosos para toda la humanidad. No perdonar no es una expresión de odio irracional, es la necesidad de que los hechos que enlutaron al pueblo judío y a la humanidad toda, como recién decíamos, no se repita y que sean juzgados aquellos que participaron. En el momento en el que en el continente aparecen voces negacionistas sobre las dictaduras que asolaron América Latina, también decimos no olvidar, no perdonar sobre los hechos acontecidos en nuestro país en la última dictadura cívico-militar, en la cual miles de mujeres y hombres fueron perseguidos, encarcelados, torturados, muchos de ellos asesinados y desaparecidos, hechos a los que no fueron ajenos compañeros nuestros y la propia institución. El próximo 14 de mayo se cumple el 77 aniversario de la creación del Estado de Israel. Reafirmamos nuestro histórico compromiso de defender su existencia y democracia. Corresponde hoy más que nunca que expresemos nuestra posición institucional ante los graves acontecimientos que a partir del 7 de octubre del 2023 agravan la situación en Israel y el Medio Oriente. Ya hace 20 años, en uno de nuestros comunicados, habíamos definido a Hamas como una organización terrorista. Hoy debemos decir que esa definición ha quedado corta. Hamas y la yihad islámica
son organizaciones terroristas, inhumanas y criminales. No existe, no puede existir ningún argumento, ninguna excusa, ningún atenuante para que una organización política o de otra índole cometa las atrocidades que fueron realizadas el 7 de octubre del 2023. Violar, mutilar, quemar a mujeres y civiles inocentes, a hombres ancianos y hasta niños y bebés con una brutalidad inaudita, junto con la retención de cientos de rehenes en condiciones inhumanas, son acciones criminales que deberían estar desterradas de la faz de la tierra. También hace años que venimos denunciando firmemente la política expansionista del gobierno de Israel, en particular la de la coalición gobernante actual, con Netanyahu, sostenido en el gobierno por ministros con posturas antidemocráticas, como Ben-Gvir y Smotrich, ultranacionalistas, extremistas mesiánicos, que incentivan en la teoría y en los hechos la creación de asentamientos en Cisjordania, ocupando territorios y expulsando a sus habitantes. Esta política israelí de ocupación ilegítima de territorios, que durante años se ha retroalimentado con la violencia en ellos, ha debilitado a sectores moderados y, paradójicamente, ha fortalecido a los grupos más extremistas y radicales palestinos, como Hamas y la Yihad Islámica, para los cuales la desaparición de Israel es su objetivo declarado. Como judíos, como humanistas, jamás llamaremos daño colateral a las víctimas israelíes y palestinas. El pueblo judío ha sufrido demasiado para no conmoverse con cada muerte como si fuera propia. No importa a qué pueblo pertenezca, el alto al fuego no es solo un reclamo ético, es también una necesidad impostergable. Cada muerto por esta guerra reproduce el dolor y genera aún más violencia que seguirá incrementándose más tarde o más temprano. Yarden Vivas, el ciudadano argentino-israelí liberado el 1 de febrero pasado, pero cuya esposa y sus 2 hijos pequeños de 9 meses y 4 años fueron asesinados en Gaza, salió al cruce de las acciones de Netanyahu. Vivas, con una convicción y fuerza interior admirable, expresó: por su culpa morirán más rehenes. El dolor de los secuestrados y sus familias es el nuestro. Adherimos a las multitudinarias marchas que día a día se suceden en cada rincón de Israel. Del mismo modo, apoyamos las manifestaciones que en Gaza se rebelan contra el movimiento terrorista Hamas y su gobierno, las cuales están siendo brutalmente reprimidas pidiendo por el fin de la guerra. Por eso es que una vez más hacemos un llamado fuerte y claro, demandando el regreso inmediato de todos los rehenes y un alto al fuego real, permanente y efectivo, que ponga fin a este escenario de muerte y destrucción, así como la reanudación de las conversaciones con acuerdos respetados por todos en el camino a una paz duradera para ambos pueblos. No hay camino hacia la paz. La paz es el camino. Con esta frase histórica, Mahatma Gandhi sentenciaba uno de sus máximos valores por lo que aún hoy es recordado. Se puede luchar por ideales sin recurrir jamás a la violencia, bajo ningún motivo, bajo ningún aspecto. Compañeros y compañeras, fieles en mantener la memoria activa, honremos a los valientes combatientes del levantamiento del gueto de Varsovia, ayer, hoy y siempre. Nunca digas, esta senda es la final. No a la guerra. Que el entendimiento mutuo y la paz se logren en un futuro inmediato. Gracias. A continuación, presentaremos un audiovisual alusivo a la temática que hoy nos convoca.
Durante el año 1940 fueron confinados en un barrio de Varsovia más de 450.000 judíos. Hacinados, mal alimentados, sin atención médica, miles fueron muriendo de hambre o enfermedades. Otros fueron deportados a los campos de trabajo y exterminio. Día y noche, en tren, en carros y autobuses, llegan judíos desde ciudades y pueblos polacos. El individuo desaparece entre las masas. La gente es asesinada. No se pueden distinguir los rostros de cada persona. Mientras caminaba por Yelazna, vi a la multitud a lo lejos, parada en la esquina de Klovna. La gente se movía inquieta esperando que la policía alemana estimara que había poco tráfico en la calle Klovna y que la multitud en la calle Yelazna era lo suficientemente grande como para permitir que los judíos cruzaran. Cuando finalmente llegaba el momento, se separaba la barrera de policías y la multitud impaciente avanzaba en ambas direcciones. La gente sentía pánico e intentaba mantenerse alejada de los peligrosos alemanes y desaparecer rápidamente en las profundidades de los guetos. Anuncio. Un judío que abandone sin autorización el distrito que le fue asignado será castigado con la muerte. El mismo castigo se aplica a aquellos que a sabiendas alberguen a judíos o ayuden a judíos. Varsovia, 10 de noviembre de 1941. Dr. Fischer, gobernador. En algunos puntos los muros del gueto no llegaban a la acera. A intervalos regulares había aberturas a lo largo de las aceras, por las que podía drenar el agua. Estas aberturas también eran utilizadas por niños para el contrabando. A fines del año 1942 ya quedaban solo unos pocos miles en el gueto, los que comienzan a organizarse y a generar las primeras acciones de resistencia contra la barbarie nazi en su lucha por la vida y la libertad. Por razones de seguridad, ordeno demoler el gueto de Varsovia. Primero deben recuperarse todas las partes utilizables de edificios y otros materiales de cualquier valor. Se me debe presentar un plan general para la demolición del gueto. De cualquier forma, tenemos que asegurarnos de que el espacio ocupado anteriormente por 500.000 infrahumanos y de ninguna manera utilizable para alemanes desaparezca por completo. Y que Varsovia, esta ciudad de millones de habitantes, que siempre ha sido un centro de corrupción y revueltas, sea reducida. Heinrich Himmler, jefe de las SS. Starken noch die wilde Flammen, als schon brennt. Und ihr steht und guckt, als seien sie mit verlegter Hand. Und ihr steht und guckt, als seien sie wie unser Städtele brennt. Es brennt, Brüder, es brennt. Oi, unser Städtel brennt. Es haben schon die Feuerzungen das ganze Städtel eingeschlungen und die böse Winden rutschen, als schon brennt. Und ihr steht und guckt, so easy mit verlegter Hand. Und ihr steht und guckt, so easy wie unser Städtele brennt. Es brennt, Brüder, es brennt.
euch kennt von lila Blumen der Moment. Unsere Stadt mit uns zusammen soll euch Asch weg in Flammen bleiben, soll sie noch ein Schlag, nur schwarze gute Welt. Und ihr steht und guckt auf euch mit verlegter Hand. Und ihr steht und guckt auf euch wie unser Städtle brennt. Es brennt, Brüderlich, es brennt. Die Hilfe ist noch in euch allein gewendet. Euch das Städtel ist ein Feier, mit die Kehle, letztes Feier, letztes Eil, eigentlich verweist uns ihr das Geld. Steht die Strieder und arbeitet mit verlegter Hand. Steht die Strieder, letztes Feier, unser Städtel brennt. En el marco de la celebración de la Pascua judía, en el Pesaj, en abril de 1943, se produjo el levantamiento del gueto de Varsovia. En ese momento quedaban menos de 60.000 personas. Gestemmt und der Frost hat stark gebrennt. Sie gedenkst du, wie ich hab dich gelernt. Halten das Speier in die Hände. Ahoi, nach Pelzug und nach Beret und halt in Hand fest an Agan. המועד מתעשה מתנם פונים איתו בין סוינס קרבן sind geschossen und getroffen wir klingen bis Neul neuer Funden betroffen verhalten was sind mit dem Los combatientes del gueto sabían que su lucha solo podía tener un resultado, su propia muerte, pero enfrentaron a sus asesinos por su dignidad y su libertad, pero también por nuestra dignidad y nuestra libertad, por nuestro presente y nuestro futuro. Nació en Montevideo, en el barrio Buceo, está casado hace 36 años y tiene 2 hijas. Es doctor en Derecho egresado de la Universidad de la República. Hace 34 años que se desempeña como fiscal y desde hace 7 años está al frente de la Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad. Socio número 53
de la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de Enseñanza Pública, creada en 1982 por estudiantes universitarios, principalmente de la Facultad de Derecho, que aún en dictadura se convirtió en articuladora del movimiento estudiantil y continuadora de la histórica Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, FEU, que permanecía ilegalizada desde 1973. Posee publicaciones en distintas revistas jurídicas, realizó ponencias en el ámbito nacional e internacional y es autor de 2 libros. Es un gran honor, entonces, recibir al doctor Percy Vale, a quien le damos la palabra. Bueno, buenas noches para todas y para todos. Es un gran gusto y un enorme honor estar aquí presente en este acto de conmemoración de los 82 aniversarios del levantamiento del gueto, que, como todos comprenderán, es un hecho muy importante para el pueblo judío, pero también para toda la humanidad. Y también es un honor y es un gusto estar aquí presente en esta institución tan prestigiosa. Cuando Daniel me llamó por teléfono, se me generaron un conjunto de dudas: estaré a la altura, podré aportar algo, no hay gente mucho más importante, pero todas esas dudas se disiparon por él, por la memoria de su hermano y por un conjunto de razones que también me vinculan de una u otra forma a esta institución. En primer lugar, por 2 grandes amigos como Adriana y Marcelo y su familia, Dora, Ana, José, Rubén, Jacqueline, que desde muchos años atrás me han vinculado a esta organización. Y además también dije que sí a estar presente en este importante acto, porque comparto los valores y los principios de esta institución, porque comparto la solidaridad, comparto el humanismo y comparto también la paz y fundamentalmente la memoria, y este es un gran acto de memoria. Señalado lo anterior, como ustedes sabrán, yo no soy judío, no soy historiador, menos filósofo, un abogado y fiscal, simplemente. Entonces, es claro que existen otras voces mucho más representativas para hablar del levantamiento del gueto de Varsovia como hecho histórico, como este hecho tan importante para la humanidad. Yo no transitaré por ese camino, porque ya lo ha hecho el integrante de esta colectividad que me precedió, y también fue muy claro en los videos que vimos. Todos conocemos lo que fue este levantamiento y lo relevante, pero sí quería transitar por lo que es mi conocimiento, el derecho. Hizo riesgo de aburrirlos en este camino. La intención es fortalecer el derecho y intentar buscar los puntos de conexión entre aquellos hechos tan aberrantes, tan trágicos, y el actual, lo que hago, mi trabajo, la búsqueda de verdad y justicia desde una fiscalía, y también con los problemas que hoy nos enfrentamos como humanidad. Entonces, si existió un levantamiento, necesariamente es porque existió antes un gueto, o como dijo el compañero anterior, centenares de guetos, o si se quiere, un proceso de guetización. ¿Y qué fueron estos procesos de guetización? Lo vimos en el video y todos más o menos conocemos. Fue un fenómeno de concentracionario segregacionista por parte de las autoridades nazis, por la sola razón de una cultura, de una religión, de las costumbres, por razones políticas, étnicas, raciales, esas que fue además un paso intermedio para la solución final. ¿Y a quién se atacó? Como se dijo antes, no solo al pueblo judío, pero fundamentalmente al pueblo judío, pero también a los romaníes, a todos los disidentes políticos, ideológicos, y también a aquellos por condición de género y sexualidad, como bisexuales, homosexuales, etc. Entonces, esto es lo grave de aquel problema. Y como todos sabemos, además de eso, que fue muy grave para la humanidad,
los guetos o el proceso de guetización en sí, lo que fue una gran violación de los derechos fundamentales de las personas. Y eso es lo que tenemos que tener presente, esas graves violaciones a los derechos fundamentales. En primer lugar, con el traslado compulsivo de todas estas víctimas en general y del pueblo judío en particular a lugares centrales, concentrados, cerrados por muros y de donde no se podía salir, lo que se provocó fue una grave violación o una privación ilegítima de la libertad de esas personas y de esa forma un ataque grosero y masivo al derecho a la libertad que todo ser humano posee. Aunado a ello, también se obligó al trabajo forzado de un conjunto muy importante de los integrantes y esto sumó un plus a esa privación de libertad. En segundo lugar, con el traslado compulsivo a lugares tan pequeños, si tomamos en consideración el gueto de Varsovia, este tenía un 2,4% de la superficie de Varsovia y fueron trasladados 450.000 personas aproximadamente, que representaban un 30% de la población. Esto significó, por la vía de los hechos, un asfixiante hacinamiento que lo veíamos en las pantallas. Si sumamos a ello la falta de alimentación y la falta de medicamentos, lo que nos da es una consecuencia directa en la salud mental y psíquica de las personas y también en la vida. Entonces ahí tenemos la segunda violación al derecho fundamental, a la integridad física, psíquica y a la vida de las personas. Como consecuencia de esto, murieron miles de personas por enfermedades, por hambre y también por suicidio. En tercer lugar, en la medida que las personas fueron hacinadas, encerradas, aisladas, etiquetadas, humilladas y provocadas por los custodios, se dio una clara atentado a la dignidad de las personas y con esto la violación flagrante de tener una vida, el derecho a una vida digna. En cuarto lugar, las personas fueron trasladadas solos con sus bienes más imprescindibles. Por eso se produjo un gran despojo de los bienes inmuebles, de las empresas, de las cuentas bancarias y de muchos bienes muebles importantes. Y con esto lo que se dio fue claramente una violación al derecho a la propiedad individual de las personas. Porque recordemos que tanto el nazismo como también la represión aquí en Uruguay tuvo un fin económico, porque detrás de ello mucha gente se enriqueció. Y en quinto lugar, y este también es un tema importante, con los traslados, el aislamiento, se truncaron el derecho al trabajo, a la producción artística, literaria, etc. Y de esa forma fueron violados estos derechos al trabajo, a la actividad productiva, artística, etc. Y de esta forma se truncaron un conjunto de expectativas de vidas, de proyectos de vidas que la gente se vio truncada. Esto básicamente, estas violaciones gravísimas a los derechos fundamentales de las personas, solo, repito, como dije antes, por la condición racial, étnica, ideológica, política, etc. Y precisamente contra estas graves violaciones a los derechos humanos fundamentales es que se resistieron los ocupantes del del gueto de Varsovia. También, en este caso, amparados en el derecho más pristino a oponerse a la opresión, que se encuentra reconocido en todas las constituciones del mundo desde el punto de vista tácito. Y a su vez, desde un punto de vista jurídico-penal, amparados en la legítima defensa, que es aquella que nos permite a nosotros ejercer violencia contra otra persona cuando nuestros derechos fueron atacados. Y precisamente el levantamiento del gueto de Varsovia fue un acto masivo de legítima defensa contra los opresores y contra la barbarie nazi. Como todos sabemos, este levantamiento trajo consecuencias inmediatas muy claras
¿Qué pasó con los combatientes? Muchos murieron en el acto, otros fueron asesinados cuando terminó el combate y finalmente el resto de los ocupantes del gueto fueron trasladados a los campos de exterminio. Pero esas son las consecuencias inmediatas y yo hoy me quiero detener en las consecuencias mediatas de corto y de largo plazo que llegan hasta el presente y que son utilizadas desde la Fiscalía para avanzar en verdad y justicia. ¿A qué nos referimos con esto? Porque estos hechos tan aberrantes, como lo fueron las guetizaciones, como lo fue el Holocausto, en realidad trajeron consecuencias muy importantes para toda la humanidad y hoy todos gozamos de esos privilegios, por decirlo de alguna forma, o derechos o principios que se instauraron a partir de esos hechos tan aberrantes y tan trágicos. En primer lugar, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y en general, y en particular del Holocausto y de los procesos de guetización, se creó la Organización de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas tiene dos objetivos muy claros. Primero, el mantenimiento para la paz y segundo, la protección internacional de los derechos humanos. Y cada año la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba resoluciones en favor de eso, del mantenimiento de la paz y también de la protección internacional de derechos humanos. Y Uruguay fue un pionero en esto porque aprobó en el año 45, con la ley 10.683, la creación de Naciones Unidas. Y desde esa fecha nosotros nos comprometimos a estos dos grandes principios, a la paz y a la protección internacional de los derechos humanos. Como segundo hecho sumamente importante, derivado de esos procesos de guetización y del Holocausto en sí, se creó también en el año 45 el Tribunal Militar Internacional para la persecución de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Y fundamentalmente lo que quiero resaltar aquí es el estatuto del Tribunal Internacional Militar, porque en su artículo 6 reconoce los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Y digo que los reconoce porque estos preexistían en el momento, porque siempre está eso de que fueron creados ad hoc para esa instancia. No, preexistían, por eso es que fueron reconocidos. Y Uruguay también es pionero, este es un dato que no conoce mucha gente, y es pionero porque Uruguay fue de los 19 países, repito, 19 países en el mundo que aprobaron este estatuto internacional de Nuremberg. Y esto lo digo expresamente para los negacionistas de hoy que dicen que los crímenes de lesa humanidad fueron creados a partir del año 2006 con la ley 18.026. No, señores, los crímenes de lesa humanidad en nuestro ordenamiento jurídico ingresaron en el año 45 cuando fue aprobado por decreto el estatuto. Vamos a detener en lo que son los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes contra la paz son claramente todas aquellas conductas contrarias a las normas internacionales en la materia. Pero sí nos gusta detenernos en los crímenes de guerra, que son aquellos, obviamente que también vulneran las normas internacionales en la materia, pero que específicamente tienen un capítulo para los civiles, y precisamente esto es a partir del Holocausto y de la guetización. ¿Por qué? Porque se reconoce como un crimen de guerra los asesinatos, las violaciones a la integridad física y mental de las personas y también todos los procesos de deportación y de trabajo forzado. Y eso necesariamente está relacionado con lo que hoy conmemoramos. Ahora nos vamos a detener en los crímenes de lesa humanidad. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, el Estatuto de Nuremberg estableció que eran los asesinatos, los procesos de esclavización, los procesos de deportación y el exterminio y todos aquellos otros delitos de similar naturaleza que se realizaron por razones religiosas, raciales, étnicas, etc. Pero hoy ese concepto fue ampliado con los años y se reconocen, además de esos crímenes, también las desapariciones forzadas,
la tortura, los abusos sexuales, las privaciones ilegítimas de libertad, etc. Y también hoy se reconoce como un crimen de lesa humanidad, porque no alcanza con que tengan esa gravedad, sino que requieren que sean realizados por agentes del Estado o con la aquiescencia o con el consentimiento de los agentes del Estado. Por eso también se persiguen a todos los escuadrones de la muerte o todas aquellas acciones terroristas que cuentan con la aquiescencia del Estado. Pero además deben ser también dentro de un plan sistemático de persecución, y un plan sistemático de persecución por razones ideológicas, políticas, religiosas, culturales, nacionales, etc. Y a su vez, cuando se dan todas estas características, ahí recién podemos hablar de crímenes de lesa humanidad. ¿Y por qué son crímenes de lesa humanidad? Porque no ofenden solo a las víctimas, que claramente las ofenden, pero ofenden también a toda la humanidad. Y este es un legado del nazismo, del Holocausto y de los procesos de guetización. En tercer lugar, o tercera consecuencia inmediata de estos procesos de guetización y del Holocausto en sí, fue la creación en 1948 de la Convención Internacional contra el Genocidio. ¿Y qué es el genocidio? Son los ataques masivos contra la vida, contra la integridad física de las personas y también los procesos de aislamiento de grupos determinados en condiciones infrahumanas, directamente relacionados con los guetos. ¿Y por qué estas? Son persecuciones contra grupos nacionales, grupos étnicos, raciales, religiosos, etc. Y esto es la intención que debe estar detrás de todo acto genocida, es la destrucción masiva del pueblo o la destrucción parcial de estos colectivos. Esto es un dato muy importante. Una cuarta consecuencia, podríamos tener muchísimas más, pero nos vamos a limitar a esta cuarta: la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Un hecho sumamente importante, y esto también está relacionado con lo que hoy estamos hablando. ¿Por qué? Porque a finales de los años 60, en la Alemania ya democrática, se estaban por prescribir los delitos de acuerdo a su norma internacional. Entonces, Naciones Unidas, en el año 68, aprobó la Convención Internacional de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad y de Guerra, precisamente para que esos crímenes aberrantes no prescribieran. Y ese es un principio general que surge desde ese tiempo. Posteriormente, en el año 73, por la resolución 3074, Naciones Unidas también aprobó los principios generales en materia de cooperación internacional que nos rigen hasta el presente. Y entre ellos está, obviamente, la imprescriptibilidad, pero también la obligación de todos los estados del mundo de perseguir en cualquier lugar y en cualquier momento estos crímenes. Y esto es lo que se conoce como el principio de jurisdicción internacional. Como estos crímenes ofenden a toda la humanidad, todos los estados tienen la obligación de cooperar y todos los estados tienen la posibilidad de perseguir estos delitos y hasta diríamos la obligación. Para dar un ejemplo que todos ustedes pueden recordar, esto es el principio básico que utilizó el juez Garzón en el caso de Pinochet. Juez Garzón, un juez español que mandó una orden de detención a Gran Bretaña para detener al dictador Pinochet. Esto es un principio básico de la jurisdicción internacional y surgió precisamente de estas normas internacionales. ¿Y por qué traemos a colación estas normas internacionales y su relación con estos procesos del Holocausto y de la guetización? Porque son los principios que hoy nos permiten a nuestra Fiscalía avanzar en verdad y justicia. Y no solo a nuestra Fiscalía, y obviamente al Poder Judicial, sino a todos los sistemas judiciales del mundo. Y también, esto es un dato muy importante, estos mismos principios son los que necesariamente deberán aplicarse frente a las violaciones a los derechos humanos a las que nos encontramos hoy. Por eso, para ir cerrando, bienvenidos estos actos de memoria, realizados en este caso por el levantamiento del gueto, pero para mantener vivo lo que pasó,
para mantener vivo el no olvidar y no perdonar en los términos que fueron planteados antes. Porque entendemos claramente que tanto la memoria como la verdad y la justicia posibilitan un nunca más. Y nosotros somos muy enfáticos porque decimos nunca más terrorismo de Estado, nunca más guetizaciones, nunca más persecuciones por razones ideológicas, políticas, raciales, nacionales, sexuales, etcétera, etcétera. Y siempre, siempre a favor del derecho y siempre, siempre a favor de la paz, de la resolución de los conflictos a través de las vías del diálogo, de las concesiones y fundamentalmente de las normas internacionales en la materia. Muchas gracias por su atención. A continuación, presentamos al coro de nuestra institución, dirigido por el maestro Andrés Poli Rodríguez, quienes estarán acompañados por los niños de nuestro Kinder Club. Buenas noches. En 1789, el escritor alemán Friedrich Schiller escribía una oda llamando a la alegría y a la hermandad de los pueblos. 63 años más tarde, en 1852, nacía en Polonia el poeta judío Isaac Leibowitz Peretz, que en yiddish nos recuerda que los hombres y mujeres somos mezclas de colores, hermanos, hijos de la misma madre y del mismo padre. Pasan los años, pasan las décadas, pasan los siglos y nos preguntamos, ¿hemos aprendido la lección? Eduquemos para que las próximas generaciones puedan responder que sí. Cantaré el que espera un nuevo
A continuación, los niños del Kinder Club y sus líderes colocarán una ofrenda floral en homenaje a los héroes del gueto de Varsovia, particularmente en recuerdo del médico y maestro judío Janusz Korczak. En la Varsovia ocupada por los nazis, Korczak dirigía un orfanato donde atendía y educaba a niños judíos. En agosto de 1942, el orfanato fue marcado para su clausura y traslado de sus ocupantes al campo de exterminio de Treblinka. Korczak tuvo la oportunidad de escapar, pero se negó a abandonar a sus pequeños. En un acto de valentía y humanidad, decidió acompañarlos en ese camino final sin retorno. Para finalizar este acto, invitamos a todos a expresar nuestro sentido homenaje a los héroes del gueto, entonando junto a nuestro coro el himno de los partisanos en español. Hoy, más que nunca, sumemos nuestras voces para que este himno sea un llamamiento a la paz en el Medio Oriente y en todo el mundo.